Dios, pueblo de Israel, había prevaricado, no cumplía los mandamientos de Dios, no los guardaba y se mezclaba poco a poco con creencias de otras culturas que eran paganas a base de Aseras, Astartés, Baales, señores del cielo, etcétera, Moloch, a los cuales ofrecían incluso sus propios hijos y adoraban y quemaban el incienso a estos ídolos. El Señor mandó profetas advirtiéndoles de su dureza de corazón y del desvío del corazón, llamando a la idolatría adulterio. Habían adulterado con otros dioses, etcétera. No solamente la gente crédula, digamos, sino los mismos reyes y la gente importante, la gente que eran los dirigentes del pueblo. Y el Señor suscitaba los profetas auténticos, porque también había otros falsos profetas que les decían, no, si todo va bien, todo marcha perfectamente, esta es la voluntad de Dios, que hagáis esto que estáis haciendo. Y luego el Señor era el que suscitaba los auténticos profetas, ya el gran profeta Elías, después el profeta Eliseo, y así poco a poco fue suscitando cada vez más profetas para avisar. No les hacían caso. Decía el Señor a Jeremías, háblales, pero no te harán caso. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, porque esa actitud de no hacer caso es muy corriente. No digo que sea normal, porque lo normal debería de ser lo que es norma, lo que es según lo que quiere Dios, pero no. Es muy corriente que ocurra eso. Frecuente que ocurra, lo cual no quiere decir que sea normal, es una anormalidad frecuente, con una muy grande frecuencia. De modo que esa situación que vivían ellos condujo finalmente a tener Dios que corregir severamente al pueblo con la destrucción del templo del cual se fiaban, y de Jerusalén con la destrucción de las murallas de Jerusalén e incendio de la ciudad y la gran deportación a Babilonia de todos aquellos que eran dirigentes y que eran habilidosos en algún oficio, y se los llevaron todos a Babilonia y dejaron allí a las mujeres ancianas, a los niños, a los enfermos, tullidos, digamos lo que eran lo último del descarte, como diría el Papa Francisco. Ahí hubo un descarte, ¿verdad?, por parte de los babilonios, de llevarse solamente a aquellos que podían ser valiosos, y los que no eran valiosos ahí lo dejaban. Sí, que malvivan y que subsistan como puedan, ¿verdad? Esa era la situación, era una corrección sumamente dura. Cuando volvieron de allí, al cabo de un cierto tiempo, unos 70 años, estuvieron allí, y en tiempo de Ciro volvieron entonces
y viene la reconstrucción con Nehemías, el gobernador, y Esdras, que era el sacerdote, el sumo sacerdote, y entre los dos con apoyo de parte del pueblo, que no fueron muchos los que regresaron, porque ya habían tomado ya ellos, se habían colocado, se habían aposentado allí en aquellas tierras, y dejar aquello para volver en una aventura que no sabían después de tanto tiempo, volvieron una parte nada más. Y por otra parte, los pueblos de alrededor de Judea, de Jerusalén, pues les atacaban y no les dejaban construir a pesar de las cartas de Ciro y todas estas cosas, de tal modo que los mismos sirios, los de Damasco, pues estuvieron ahí, y también otros, los de Edom y moabitas y demás, les estaban, y los árabes les estaban molestando constantemente, de modo que fue una situación muy difícil. Ahí entonces es cuando se articula, dado que ya habían perdido la esperanza de volver a tener un gran pueblo, porque después vino todo el problema de Alejandro Magno, y después vinieron los diádocos, que eran los generales que se repartieron el imperio de Alejandro, ¿verdad? Seleuco primero, los seleucidas, ¿verdad? Y después los siguientes, de modo que en tiempo de Antíoco IV Epífanes, ahí fue el momento más tremendo, que fue el tiempo de los macabeos, y después, para colmo de males, pues vinieron los romanos al final, que vencieron también a los seleucidas y se apoderaron de todo el país, ¿verdad? Y estaban sometidos a los romanos. En tiempo de Jesús estaba así. Entonces se transformó poco a poco todo aquel imperio davídico y de Salomón y todo aquello que había sido guardado como idea de la restauración de David, etcétera, y todavía quedaba, lo veis ahí en el Evangelio, como los fariseos dicen: nosotros sabemos que el Mesías va a venir de Belén y de la estirpe de David. Y a este sabemos dónde es, Galileo. En realidad no sabían nada, porque a poco que hubieran indagado, ¿verdad?, sabrían que había nacido en Belén, que no nació en Galilea. Si hubieran estudiado la genealogía de Jesús, etcétera, pues parece que era de la dinastía davídica. Lo que pasa que se había ido, es como la dinastía davídica venida a menos, porque tirando para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, llega hasta David. Por eso San Mateo, cuando da su genealogía, arranca también, pasa por David, ¿verdad? Es de ascendencia davídica por parte de José legalmente, y desde el punto de vista, parece que la Virgen Santísima, su ascendencia era de Aarón, o sea, de ascendencia sacerdotal, es decir, es rey y sacerdote. Desde el punto de vista legal, porque es hijo legal de José, y es también hijo propio de María. Por obra y gracia del Espíritu Santo nació de las entrañas virginales de María Santísima. Lo que vemos aquí, que es a lo que nos centramos ahora, nos encontramos con la figura de Jesucristo. Y la figura de Jesucristo ha provocado siempre y provocará hasta el final una discusión, ¿verdad? Una discusión. ¿Quién es este? Él dice que es Dios,
que es el Verbo encarnado. Preguntará Jesús un día a los apóstoles, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues unos dicen que tú eres el profeta, otros dicen que eres Jeremías, que eres Elías, o alguno de los grandes profetas. Y Jesús les preguntó a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, movido por el Espíritu Santo, hizo la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito. Es decir, le proclamaba Dios. Le proclamaba Dios porque él también había visto los signos que realizó Jesús y porque él no era tonto y tenía lógica. Una de las cosas que sorprende en el mundo que estamos viviendo es la falta de lógica de aquellos que parecen ser el sumum de la lógica. En tocante a la cuestión de lo que estamos hablando, que es de Jesucristo, hay una discusión muy fuerte. Porque, mirad, muchas veces los hombres no nos regimos por la lógica, nos regimos por los intereses. Eso se ve mucho ahora. Dicen que la palabra más famosa que hemos tenido, eso lo determina Oxford, cuál es la palabra que más famosa, ha sido las falsas noticias. Entonces, las falsas noticias es gente que quiere dar falsas noticias con una intencionalidad. Es decir, cuando uno no quiere saber la verdad, porque uno tiene intereses que defender o algo que le mueve a eso, o porque le dicen, usted escriba esto, y si no lo escribe, aténgase a las consecuencias, resulta que aquel periodista que sabía la verdad perfectamente y que la escribió una, otra y otra vez, de pronto le ponen en las manos, usted escriba esto y ponga usted su firma en esto, ¿verdad? Y dice, mire, no se preocupe, no tiene usted que escribir nada, ya se lo doy yo por escrito. Usted, esto es lo que usted va a publicar y ponga ahí su firma. Oiga, eso es una deshonestidad. Que o pone usted la firma ahí o aténgase a las consecuencias. Y recula la persona porque a lo mejor resulta que tiene esposa, tiene hijos y si no pone su firma le despiden del trabajo y deja a la familia en la indigencia. Y entonces ahí ves cómo hay tantos intereses. En el tema que nos ocupa, que había también muchos intereses. Intereses de poder, de dominio y de dinero. ¿Verdad? Los sumos sacerdotes eran saduceos, no creían en la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en todo eso. Entonces su religión era puramente una pura formalidad, la defendían por intereses, porque es que era cantidad y cantidad de dinero a chorros lo que entraba en las arcas del templo. ¿Y cómo entraba? Pues a base de la venta de corderos, de palomas, de bueyes y de todo lo que se sacrificaba. Y entonces al gobernador, al Poncio Pilato, lo que le interesaba también era el dinero. Estaban allí y entonces era el gobernador el que refrendaba quién era el sumo sacerdote. Y entonces el sumo sacerdote le daba el refrendo de que tú vas a ser el sumo sacerdote, cuando este que pretendía ser su sumo sacerdote y este otro le hacían una puja, una especie como de, esto es como una subasta, ¿verdad? A ver quién daba más dinero. Y el que daba más dinero, a ese le nombraban sumo sacerdote. Y eso está demostrado, o sea que no hay tutía. Y entonces, claro, había una cantidad de intereses económicos y de cosas de por ahí. Y luego la gente del pueblo que realmente quería vivir y tal, muchos de ellos se pusieron al margen de esa religiosidad oficial y lo hicieron yéndose al Qumran, allí al desierto, y a prepararse
con abluciones, rezos, etcétera, la venida del Mesías que creían que era próxima, como se ha descubierto con los escritos del Qumran, etcétera, etcétera. Y los fariseos, pues ellos eran sucesores de los Yasidín, que eran los que se habían hecho fuerte frente a los que descendían de los macabeos, ¿verdad? Y habían sido los que habían mantenido firmes en la defensa de la ley, y entonces ellos eran los guardianes de la ley, los que sabían de la ley, discutían de la ley, ¿vale? Y todo, con un montón de interpretaciones de la ley, y habían añadido 450 y tantos preceptos que se derivaban de la ley, de sus reflexiones que iban teniendo con respecto a la ley. Y entonces, las instituciones que eran intocables eran el Sabbat, la ley y el templo. Y entonces, claro, ahí tienes a Jesucristo, que se hace Señor del sábado, que está por encima de la ley, porque Él es la ley verdadera, como lo hará Jesucristo en la última cena. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo soy. Señala el espíritu de la ley, que dejando a un lado el formalismo farisaico, ¿verdad? Y entonces ahí es donde choca de frente con todo este grupo cuando expulsa a los vendedores del templo, se enfrenta a los saduceos, porque es que este tío nos arruina el negocio. Y ahí es donde tenemos el problema grave, un problema grave. Si hubieran reconocido a Jesucristo, no hubiera habido problema, pero el problema estaba manifiestamente en que Jesucristo, como era el Verbo encarnado, no podía estar no por encima de la ley, sino intérprete auténtico de la ley. Por eso cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante de la ley, el Señor lo dice y no tienen más remedio los fariseos. Sí, lleva razón. Cuando dices: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que en eso se encierra la ley y todos los profetas. Y lleva razón. No tuvieron más remedio que darle la razón, porque Jesucristo señalaba el espíritu de la ley y no el formalismo hipócrita, farisaico, de que se enorgullecen de que pagan en los impuestos sobre el comino, sobre la ruda y lo otro y tal, que son pequeñas semillas de nada. Sin embargo, se dejan de lado la caridad. Nosotros tenemos que tener cuidado, queridos hermanos, también, y también vivir la caridad entre vosotros, ¿verdad? Y en las familias que nos están escuchando, igual. Hay que dejar de lado ciertos preceptos impositivos, formalísticos, ¿verdad? Que sirven, pero hasta un cierto punto. Pero esos sirven y funcionan dentro de las familias, siempre y cuando se respete el mandamiento del amor. Cuando realmente se haga y se exija las cosas por amor y que comprendamos que todo eso es por amor. Entonces ya sí que funcionan las cosas. Al hacer esto, Jesucristo se crea un montón de enemigos. No porque quiera crearse enemigo, Jesús no quiere crearse enemigo, sino quiere indicarnos el camino de la salvación, el camino de la verdad, el camino de la gracia, el camino que nos va a llevar a la unión con Dios nuestro Padre. Y ahí es donde tenemos nosotros que poner el interés en saber escuchar a Jesucristo y seguirle. También la humanidad se divide entre los que aceptan verdaderamente a Jesucristo como inspirador Señor y como fuente de pensamiento, de acción y de actuación y de omisión, ¿verdad? Y aquellos que le rechazan. Y ahí es donde estará siempre la gran división de la humanidad. Ojalá que nosotros acertemos y sepamos estar en el lugar justo donde Dios nos quiere. Que así sea.